Muy bien, hermanos, ya por fin todas las cosas preparadas, ya todo el protocolo ya establecido. Me da mucha alegría de ver vuestros rostros, a pesar de que nos vemos a través de las mascarillas. Nuevamente otro domingo más, por la gracia del Señor, estamos juntos. Por ahora, la situación actual nos permite todavía poder reunirnos por lo menos el domingo todos juntos y todos juntos adorar al Señor. Ya, bueno, seguimos confiando en la misericordia del Señor y, bueno, a través de todas las circunstancias pues que están sucediendo actualmente en el mundo. Bueno, hoy voy a seguir con Primera de Tesalonicenses, ¿de acuerdo? Es el tema que estamos tratando y hoy vamos a considerar el capítulo 5 del versículo 1 al 11. Así, por favor, os ruego que abráis vuestras Biblias en la primera carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al 11, ¿vale? Venga. Pues vamos a leer la palabra del Señor. Ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada, pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche, que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por yelmo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Bueno, pues esta es la palabra del Señor. Esta es la palabra que vamos a abrir en esta mañana confiando en el poder y la dirección y la guía del Espíritu Santo. Bueno, antes de continuar, vamos a orar. Vamos a pedirle a nuestro Señor que nos guíe al abrir su palabra en esta mañana. Bendito Señor, te damos muchas gracias porque nos das el privilegio de estar esta mañana reunidos, tu pueblo, el pueblo que tú convocas, el pueblo que tú has redimido, el pueblo que tú has redimido con tu sangre, Señor. Tú sabes, Señor, que sin ti no somos nada. Tú sabes, Señor, que si tú no hubieras la obra de gracia que has hecho, nosotros estaríamos perdidos. Pero has tenido misericordia de todos nosotros, de cada uno de nosotros, y nos has llamado y nos has hecho participar de tu reino. Gracias, Señor, por la sangre que tú has derramado en la cruz para que nuestros pecados fuesen perdonados. Y ahora, Señor, con humildad te pedimos que nos ayudes a abrir tu palabra. Señor, que guíe mis labios, mi corazón y mi mente. Sobre todo, Señor, que mantenga la fidelidad a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a todos. Abre nuestros oídos, abre nuestro corazón, Señor, abre nuestra mente y háblanos en lo más íntimo, Señor. Háblanos con tu palabra. Escribe con tu espíritu en nuestro corazón, Señor, tu palabra. Y a través de tu palabra, Señor, trae edificación a nuestras vidas y trae, Señor, también el despertar espiritual y sobre todo, Señor, rendición a ti. Te bendecimos y te alabamos y confiamos en ti. Amén.
Muy bien, hermanos, pues es un gran privilegio el que tenemos de poder tratar esta mañana su palabra. Bueno, entonces, en esta sección que hemos leído, está claro que hay un tema que está hablando, ¿no? Está hablando del Día del Señor. Hemos considerado la sección anterior. La sección anterior hablaba de la venida, o sea, en la sección del 13 al 18 del capítulo 4 nos habló de la venida del Señor, la parusía, y cómo esa venida del Señor traía esperanza y aliento a la vida de los creyentes, a nuestras vidas, porque esperamos que Jesús venga y por lo tanto los que murieron en Cristo, la esperanza es que los que murieron en Cristo serán levantados a la voz, como dice el texto, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Entonces, en esa sección nos habla de la esperanza, es decir, aunque tengamos en nuestros corazones la tristeza por la partida de un ser querido, sin embargo, la palabra del Señor trae consuelo a nuestras vidas porque sabemos que veremos a nuestro ser querido que murió en el Señor, sabremos que lo veremos un día delante del Señor, porque resucitará. Y después nosotros seremos transformados y todos juntos recibiremos al Señor en el aire, en las nubes. Esto es una gran bendición. Esto podría parecer, esto se le cuenta a alguien que no está acostumbrado a leer la Biblia, a algunos de nuestros amigos, y nos puede decir, bueno, tú has visto una película de esto de ciencia ficción o algo, ¿no? Porque vas a recibir al Señor en el aire. Entonces, bueno, es lo que dice la palabra del Señor. Y es lo que creemos firmemente. Esta venida del Señor no será en secreto, porque fijaros, dice que con voz de arcángel, con voz y con la trompeta de Dios. El propio Señor en el capítulo 24 de Mateo dice que todo ojo le verá. No será en secreto, será algo y será un acontecimiento que el Señor viene y seremos arrebatados a su encuentro. En esta sección, menos mal que hay un hermano que tiene misericordia de los que tenemos que ponernos a hablar aquí. Menos mal. Muchas gracias al hermano que ha puesto esto en previsión. Ahora, en esta sección Pablo empieza a hablar sobre el día del Señor. Y normalmente esta preocupación sobre los acontecimientos del final de los tiempos es general, es común a todas las personas. Bueno, si el Señor viene, ¿cuándo viene el Señor? ¿En qué momento? ¿Cuándo se producirá? Os voy a leer una sección de John Stott en relación con esta preocupación que tenemos los seres humanos en general y los creyentes en particular. Dice, 2 problemas distintos han fascinado y aturdido siempre la mente humana. El primero tiene que ver con lo que ocurre después de la muerte. ¿Dónde están nuestros seres queridos? ¿Volveremos a verlos? El segundo tiene que ver con el fin del mundo. ¿Tendremos que dar cuentas? Y si de ser así, ¿cómo podemos prepararnos para ello? El primero es el problema de la pérdida de seres queridos y tiene que ver con otros que han fallecido. El segundo es el problema del juicio y tiene que ver con nosotros. Muy bien, entonces acordaros que, que los discípulos le hicieron esta misma pregunta al Señor, ¿no? ¿Cuándo será tu venida? ¿En qué momento? ¿Es ahora el tiempo en que restaurarás el reino de Israel? Entonces, sobre esto siempre ha habido, cierto interés y curiosidad. Aquí nosotros, en el versículo 1 del capítulo 5, fijaros que dice, ahora bien, hermanos,
con respecto a los tiempos y a las épocas. Pero aquí está utilizando una expresión, tiempo y la época, es decir, ¿en qué momento? ¿Cuándo se producirá la venida del Señor? Y claro, es una pregunta realmente importante. El contexto se aplica en este momento para el día del Señor. Y ahora mismo Pablo está hablando solamente del día del Señor y de ningún otro evento. No sé si leéis con detenimiento el texto, Pablo está hablando del día del Señor. No está hablando de otra situación, solamente del día del Señor. Al ponerlo a continuación del anterior, lo está uniendo con la venida del Señor. La palabra aquí que se está utilizando de tiempo y épocas, en realidad está hablando de tiempos en general. Y puede estar significando, en términos generales, acerca del cuándo y cómo la venida del Señor. Aquí se están utilizando dos palabras, tiempo y época. Una es cronoi. Bueno, ahora estoy siguiendo aquí a David Wood, el comentario de David Wood en este sentido. Dice, el primero de los vocablos se llama cronoi y se refiere a un periodo de tiempo, en el tiempo en el que ocurre algo. O sea, es la cantidad de tiempo, es el tiempo. Por ejemplo, ahora son las 11, son las 12:40. Lo digo para aquellos que me están controlando el tiempo y para mí mismo también. Bueno, pues este es el tiempo cronos. De ahí viene la palabra cronómetro. Y es la primera palabra que se utiliza ahí. Hay otra palabra, que es la otra, que se traduce por épocas, que tiene el sentido que es kairoi aquí y que se refiere a un tiempo oportuno. Por ejemplo, ahora nosotros, por ejemplo, en cronos, nosotros ahora estamos diciendo 12:40. Pero en tiempo de kairos, ¿qué estaríamos diciendo? Es el tiempo de adorar al Señor. Es el tiempo de oír al Señor. El tiempo de kairos, por ejemplo, hay un tiempo de salvación, un tiempo señalado por Dios, en el cumplimiento del tiempo Dios envió a su Hijo. Es ese tipo de tiempo, el tiempo que está relacionado con la calidad, no con la cantidad. La primera palabra indica el aspecto cronológico del tiempo y el segundo su aspecto cuantitativo. Bueno, ¿vale? Esto es con relación a los tiempos. Pero en realidad, aunque tengamos estas dos palabras, en realidad lo que está queriendo Pablo decir es cuándo y cómo viene la venida del Señor. No se está refiriendo a ningunos eventos más. Bueno, ya sabéis que hay esquemas escatológicos. Bueno, escatología, esta palabra, significa la doctrina de los últimos tiempos. Y ya es conocido por todos que hay diferentes sistemas escatológicos. En este tema tenemos que ser moderados, no dogmáticos, no cerrar, dejar nuestra mente cerrada por nuestros prejuicios o por lo que hemos oído. Tenemos que dejar que la propia palabra del Señor sea la que nos hable. Aquí Pablo solamente está hablando del día del Señor, no está hablando de otros acontecimientos relacionados con el final de los tiempos. Son los eruditos, los estudiosos los que distintos pasajes los combinan. Ahora, en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, este pasaje es uno de los más amplios, pero a la vez es muy sencillo. No se está metiendo en complejidades. En el anterior simplemente ha dicho, el Señor viene y se produce la resurrección de los muertos y de los creyentes y el arrebatamiento. Y reciben al Señor en el aire. No dice nada de la resurrección de los demás, de los incrédulos, ni del juicio eterno, ni del acontecimiento final. No dice más. Después, inmediatamente lo une con el día del Señor. ¿De acuerdo? Es lo que está diciendo aquí. Claro, hay otros sucesos. Bueno, tenemos que pedirle guía y dirección al Señor y sabiduría. Y, por supuesto, no tomar posiciones excesivamente dogmáticas. No obsesionarnos
en estar haciendo elucubraciones. Sí estar en una actitud, porque el sentido de estos pasajes no es dar detalles, sino tiene un sentido pastoral. En el anterior pasaje, lo que intenta el objetivo es consolar el corazón de los creyentes por la esperanza. Y en este, actualmente, el sentido pastoral fundamental es estar alertas, que somos hijos de la luz, que viene el día del Señor, que el día del Señor vendrá, y ahora fijaros los detalles que tal, pero que eso nos debe servir de aliento, pero también de alerta, de no estar dormidos, de estar alerta. Porque a los creyentes el día del Señor no les sorprenderá. Bueno, en un sentido sí, pero saben que viene. Pero no producirá temor en el creyente, producirá gozo. Donde va a producir temor es en los incrédulos, los que no están en Cristo. Bueno, entonces, fijaros que el apóstol Pablo dice a continuación, en el versículo 1, dice: no tenéis necesidad de que se os escriba nada. ¿Cómo dice Pablo que no tenéis necesidad de que se os escriba nada? Pues la respuesta está en el versículo 2. Pues vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Es decir, Pablo está diciendo sobre los tiempos y las épocas, no tenéis necesidad de que se os escriba nada. ¿Por qué? ¿Porque ya conocían todos los detalles? ¿O porque ellos ya sabían que había una advertencia del Señor en que el Señor iba a venir cuando menos era esperado? Entonces aquí tenemos que tener presente el pasaje de, por ejemplo, en Mateo, ¿de acuerdo? En el capítulo 24 de Mateo, no hace falta que lo busquéis, yo lo vais a leer. Acordaros, seguir manteniendo vuestras Biblias abiertas en 1 Tesalonicenses. Los otros textos yo os los leo, ¿vale? Y ya lo comprobáis después en casa. Dice, pero en el versículo 36, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Está comparando la venida del Hijo del Hombre con el diluvio de Noé. El diluvio de Noé fue para juicio. La venida del Hijo del Hombre en el día del Señor también será para juicio. Hay una parte gozosa para los creyentes y una parte de juicio para los incrédulos. ¿De acuerdo? Dentro del día de lo que llamamos el día del Señor. Pero Jesús ya advirtió a sus discípulos que de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo. Por eso Pablo está diciendo que no es necesario que les escriban nada, porque ya Dios ha determinado, aunque ha dado algunas señales, pero ha determinado que viene de manera inesperada, como ladrón en la noche. Y está utilizando ese símil. Ese símil fue utilizado por Pablo también aquí y por los apóstoles. En el pasaje que hemos leído, precisamente, se nos dice, por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Esto es importante porque el hecho de que yo tenga la esperanza de la venida del Señor no significa que eso ya me elude de mis responsabilidades, ni que esté ahora haciendo elucubraciones y determinando, bueno, pues no va a producirse ahora, en este día no se va a producir en este año, se va a producir en el año siguiente, porque tiene que pasar esto y esto. Si hacemos eso, no estamos atendiendo ni la advertencia del Señor,
ni estamos atendiendo la advertencia de Pablo aquí en el escrito, que nos está diciendo que estate alerta porque vendré como ladrón en la noche, de manera inesperada, cuando tú menos lo pienses. ¿De acuerdo? Entonces, puede ser que el Señor venga hoy, venga mañana o venga dentro de unos años o dentro de unos meses. Ahora, los creyentes siempre tenemos que estar en esta situación de la venida inminente del Señor. Aunque sabemos que puede tardar, pero yo tengo que vivir como si el Señor viniera. Y es importante para nosotros porque eso nos va a ayudar, eso va a ser una motivación para buscar la santidad. Para decir, bueno, Señor, si tú vienes hoy, estoy preparado para tu venida. Hombre, estamos preparados si estamos en Cristo y hemos sido hechos salvos y regenerados por el Espíritu Santo. Pero cuando tú vengas, realmente estoy en ti. Estoy haciendo las cosas que a ti te agradan. Estoy viviendo centrado en el reino de Dios. O estoy centrado en mis afanes. O estoy viviendo como si se me fuera la vida en las cosas cotidianas, los afanes de esta vida. O estaré pendiente de que sé que tú vienes y todo lo que está sucediendo pues es pasajero y que vendrá la manifestación gloriosa del reino de Dios y con lo cual participaré en tu salvación y en tu reino. En el pasaje de Mateo que hemos leído, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estáis preparados porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. Entonces, por eso se está utilizando este primer símil, esta primera comparación. El día del Señor vendrá o viene como ladrón en la noche, de manera inesperada. Vamos a hablar ahora sobre el día del Señor. El día del Señor es una expresión que aparece en el Antiguo Testamento y es utilizada por los profetas. El día del Señor en los profetas hace referencia a un día especial en que Dios juzgará al mundo. Bueno, por ejemplo, en el profeta Amós, que estuvo ministrando en el siglo VIII antes de Cristo, dice en un pasaje: «Ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué os servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz, como cuando uno huye de un león y se encuentra con un oso o va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será tinieblas el día del Señor y no luz y oscuridad sin resplandor?» Entonces es una intervención de Dios para juicio, de castigo. Por ejemplo, voy a leer el profeta Malaquías, por ejemplo: «Ay de ese día, porque está cerca el día del Señor y vendrá como destrucción del Todopoderoso. Tocad trompeta en Sión y sonad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y temible». Bueno, esto no es de Malaquías, esto es del profeta Joel, ¿vale? Me he equivocado la cita. Por ejemplo, este sí está bien, del profeta Sofonías: «Cercano está el gran día del Señor, cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí gritará el guerrero: día de ira aquel día, día de congoja y de angustia, día de destrucción y desolación, día de tinieblas y lobreguez, día nublado y de densa oscuridad, día de trompeta y grito de guerra. Traeré angustia sobre los hombres y andarán como ciegos porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro
podrán librarlos en el día de la ira del Señor, cuando por el fuego de su celo toda la tierra sea consumida, porque Él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Así es como entendían el día del Señor en los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, el día del Señor es un día que abarca tanto la venida, es decir, la parusía, como el juicio final. Se trata del día en que Él mismo vendrá para juzgar el mundo, poner fin a las injusticias humanas y destruir a los impíos. Hay una cosa que cuando vemos los profetas del Antiguo Testamento en relación con el día del Señor, vemos que los elementos que aparecen en las profecías del Antiguo Testamento están apareciendo en estos dos pasajes y son utilizadas por Pablo, los mismos elementos. Lo tenemos aquí en el pasaje que hemos dicho antes del capítulo 4, del 13 al 18 y del capítulo 5 del 1 al 11 o del 1 al 3. Y entonces están el grito, la voz de mando, la trompeta, las nubes. Y por otro, la destrucción, el juicio y el carácter repentino e inesperado de aquel día. De lo que estamos leyendo en la primera carta a los Tesalonicenses podemos deducir que Pablo está viendo tanto la parusía, es decir, la venida, como el día del juicio, como una sola acción, una gran acción en la cual se cumplirá lo dicho por los profetas. El día del Señor es un día del juicio, es un día en el que Dios pedirá cuentas a todo ser humano. Podemos verlo, por ejemplo, en este pasaje. Os lo voy a leer. Por ejemplo, en la carta a los romanos, fijaros, bueno, voy a leer, por ejemplo, en el capítulo 2, del versículo 2 al 4. Lo digo simplemente para que os acordéis por si queréis repasarlo después. ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Veis? Mas por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. Y saltando al versículo 16 dice, el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Es decir, el día del Señor, el día del juicio, viene y vendrá de manera inesperada. Precisamente aquí en el texto griego dice el día del Señor, en vez de vendrá, viene como ladrón en la noche. En el versículo 3, la palabra del Señor nos dice que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escapará. Fijaros, cuando estén diciendo paz y seguridad, en ese momento, cuando la gente esté disfrutando de bienestar, de
ahora aquí Pablo se está refiriendo no a los creyentes, se está refiriendo, porque después en el versículo 4 dice, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas. ¿Veis? Los que están diciendo paz y seguridad no son los creyentes, son las personas que tienen su vida alejada de Dios, totalmente aparte de los mandamientos de Dios, de su ley y de su voluntad. Y por lo tanto están viviendo de una manera en la cual consideran que sus propios esfuerzos, sus propias habilidades, y en un momento, como hacían muchas veces los falsos profetas en el pueblo de Israel, decían, bueno, no preocuparos, vienen los ejércitos, pero no preocuparos. Dios no va a permitir que Jerusalén sea destruida. Dios no va a permitir que su pueblo sea destruido. No, en absoluto. Hay que hablar de paz y de seguridad. Como muchas veces dicen los políticos corruptos a veces, cuando dice hay un problema o algo que resolver, y dicen, no hay ningún problema, estás tranquilo, podéis estar totalmente tranquilos, cuando descaradamente muchas veces están mintiendo. Pero bueno, de eso estamos acostumbrados. Pero precisamente cuando se diga paz y seguridad, entonces cuando vendrá la destrucción repentina. Por ejemplo, el profeta Jeremías dice, desde el profeta hasta el sacerdote todos practican el engaño y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo diciendo paz, paz, pero no hay paz. Por tanto caerán entre los que caigan. En la hora en que yo los castigue serán derribados, dice el Señor. El profeta Amós, hay de los que viven reposadamente en Sión y de los que se sientan seguros en el monte de Samaria. Los que se acuestan en camas de marfil se tienden sobre sus lechos, comen corderos del rebaño y terneros de en medio del establo. Los que improvisan al son del arpa y como David han compuesto cantos para sí. Los que beben vino en tazones y se ungen con los óleos más finos, pero no se lamentan por la ruina de José. Irán por tanto ahora al destierro a la cabeza de los desterrados y se acabarán los banquetes de los disolutos. El Señor Dios ha jurado por sí mismo, ha declarado el Señor, Dios de los ejércitos, aborrezco la arrogancia de Jacob y detesto sus palacios, entregaré a la ciudad y cuanto hay en ella. Así será cuando llegue el día del Señor. Habrá un tiempo en el que se dirá paz y seguridad, habrá calma, pero vendrá la destrucción de manera repentina. Por ejemplo, el apóstol Pedro en su segunda carta nos habla de esto. Nos dice, ¿sabed esto? Que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde lo que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua, pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. El día del Señor vendrá repentinamente. Vendrá destrucción repentina. Y sí pillará a todos los incrédulos, a todos los que viven a espaldas de Dios, a todos los que hacen iniquidad, de manera de destrucción, de manera totalmente que no podrán escapar, que lamentarán precisamente el día del Señor. Pero ya en ese momento será tarde. Por ejemplo,
En el Evangelio de Lucas tenemos una advertencia para los creyentes en relación con esto. Estad alertas, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Mas velad en todo tiempo orando para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Fijaros que esta advertencia de la venida del día del Señor no está solamente para los inicuos, ¿no?, o para los que viven apartados de Dios, sino también para los creyentes. Por ejemplo, en el versículo 4 vemos: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Es decir, a los incrédulos podrá sorprenderles de manera súbita. También va a sorprender a los creyentes, pero va a ser esperado. Para los creyentes va a ser un motivo de gozo. Ahora, para los creyentes hay una advertencia, precisamente como Jesús habla. Antes dice: estad alertas, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez, con las preocupaciones de la vida. Es decir, en este día del Señor el primer acontecimiento será el arrebatamiento, pero precisamente la resurrección y arrebatamiento de los creyentes es parte del día del Señor. Es el primer acontecimiento. Pero que tenemos que estar alerta para la llegada de este día. No podemos estar dormidos, no podemos estar preocupados con cosas y no estar centrados en el reino de Dios. Si lo hacemos, pues, en fin, está la perseverancia del creyente, ¿no? El que persevere hasta el fin será salvo. La perseverancia del creyente está asegurada por la gracia del Señor, no por nuestro esfuerzo. Pero estar centrado en el reino del Señor es el síntoma, el indicativo de que estoy a la espera de la venida del Señor. Si no estoy esperando la venida del Señor, entonces estoy enfrascado en las ocupaciones del día a día y solamente miro las cosas de aquí para abajo, no mirando las cosas de arriba. Entonces puede suceder que realmente a lo mejor no esté en Cristo, porque mis propias actitudes me están delatando que yo no espero. Por eso la advertencia del Señor. La advertencia del Señor es que tener cuidado que vuestro corazón no se cargue con disipación y embriaguez con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros. Viene súbitamente para el incrédulo. Y si uno de nosotros se llama creyente y viene súbitamente, es porque realmente no estaba preparado. Y probablemente es que no estaba formando parte del rebaño. Aunque esté asistiendo a la iglesia con fidelidad, o esté leyendo la Biblia, o esté orando. ¿Qué puede ocurrir? Por eso está la advertencia. Fijaros que en esta situación, en este versículo, la destrucción repentina está comparándose ahora con los dolores de parto de una mujer que está encinta. Antes ha comparado con el ladrón en la noche. Cuando ha hecho antes la comparación con el ladrón en la noche, lo que está queriendo decir es que es inesperado. Va a venir cuando menos lo pienses. Para los incrédulos, está diciendo, la perspectiva cuando se presente el día del Señor para los incrédulos va a venir de algo totalmente súbito, una destrucción repentina. Es inevitable. La comparación que se está haciendo con los dolores de la mujer es, la mujer sabe que viene, y una vez que viene, ya sabe que no hay nadie quien la libre. Bueno, eso lo sabéis todas las que habéis tenido hijos. Yo no. Entonces, yo lo sé por mi mujer.
y por los testimonios que decís. Pero claro, a las mujeres se le olvida enseguida porque tiene el gozo del recién nacido. Pero comentan y dicen las mujeres que los dolores son inaguantables, son muy dolorosos, muy fuertes. Pero la mujer sabe que es ya nadie, una vez que se ha presentado, ya nadie la libra de ese momento. Es inevitable. Y por eso está utilizando ahora este símil. Entonces, el ladrón en la noche nos habla de inesperado. Y la comparación con la mujer embarazada que vienen los dolores nos está hablando de que es inevitable y no escaparán, que es lo que dice al final del versículo. Los que lamentan la venida del Señor porque para ellos será día de juicio y de destrucción, lamentarán y querrán que ese tiempo pase, pero será imposible. Gemid porque está cerca el día del Señor. Por tanto, todas las manos se debilitarán, el corazón de todo hombre desfallecerá y se aterrarán. Dolores y angustias se apoderarán de ellos. Como mujer de parto se retorcerán, se mirarán el uno al otro con asombro. Bueno, vamos al versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Fijaros, este día, a los hermanos, a los creyentes, no estáis en tinieblas, para que os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Bueno, aquí en este pasaje, Pablo está utilizando unos fuertes contrastes: tinieblas, luz, noche, día, dormir, velar, embriagarse, ser sobrios, ira y salvación. Muchas veces ahora Pablo está dirigiendo la mirada a las implicaciones éticas de la venida del Señor. ¿Cuál debe ser nuestro comportamiento como creyentes? ¿Cómo debemos estar preparados esperando la venida del Señor o el día del Señor? Y en muchos pasajes, por ejemplo en Efesios, se nos recuerda que antes erais tiniebla, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Bueno, aquí observamos que precisamente es también los creyentes, hay un elemento de sorpresa, pero no para juicio, sino para bendición. Porque precisamente, como hemos leído en el pasaje anterior, los creyentes han pasado por el arrebatamiento y así estarán con el Señor siempre. El hecho de haber sido rescatado de las tinieblas y de encontrarse la luz de Cristo libera al creyente de la destrucción de aquel día, porque ésta vendrá como ladrón en la noche. Aquí se está comparando a los creyentes como se les está llamando hijos de la luz. Y como hemos leído antes en el versículo 4, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Es decir, a los creyentes no nos sorprenderá como ladrón. Habrá un elemento de sorpresa porque será inesperado, pero será un motivo de gozo.
Y no estamos en tinieblas, no estamos andando en tinieblas, no estamos andando alejados del Señor, porque las tinieblas significa estar alejados del Señor, porque somos hijos de la luz. Ya conocéis el pasaje famoso en el cual se nos habla, por ejemplo, en Colosenses, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Las tinieblas, ¿de qué nos están hablando? Nos están hablando del pecado, nos están hablando de la ignorancia, de la ceguera espiritual, de la muerte, de la perdición y de todo lo que tiene que ver con el diablo y su reinado. La luz es todo lo que está asociado con Dios y en Él no hay tiniebla alguna. Bueno, ya conocéis el pasaje famoso, por ejemplo, de cuando Jesús empieza su ministerio en Galilea y el Evangelio de Mateo pues nos narra precisamente diciendo: el pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz y en los que vivían en región y sombra de muerte una luz les resplandeció. Después, la conversión para el creyente trae luz a su vida. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Esta luz en la cual el creyente ha sido participante por la acción de Dios hace que su vida sea transformada y ande en luz, es decir, una vida caracterizada por la rectitud, la justicia y la piedad. Por ejemplo, en la primera carta de Juan dice: si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Después las Escrituras nos hablan de la iluminación que tiene la palabra de Dios sobre nuestra vida, trayendo luz a nuestra vida. Luz resplandece en las tinieblas para el que es recto. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La salvación final consiste en ver la luz de Dios en su plenitud. Bueno, entonces, todo esto de ser hijos de la luz lo tenemos que tener encuadrados en cómo en las Escrituras, sobre todo en el Nuevo Testamento, nos están hablando precisamente del siglo presente y del siglo venidero. El siglo presente está bajo el dominio de Satanás y el siglo venidero está bajo el dominio del Mesías. El siglo presente se califica como malo, sino también de tinieblas, porque está regido por el príncipe de las tinieblas. El siglo venidero se caracteriza por la justicia y la luz, porque será reino de Dios gobernado por el Mesías. Ahora, sin embargo, nosotros estamos viviendo un tiempo de transición. Jesús está, claro, en las profecías del Antiguo Testamento no hablaban de las dos venidas, por lo menos no se entendía así. Se interpretaba y parecían que iba a haber una sola venida y cuando viniera el Mesías, el reino de las tinieblas iba a ser quitado y y el Mesías aparecería con esplendor y con gloria e instauraría su reino de justicia y de paz. Pero es con la llegada de Cristo, es como la que entendemos que ha venido una primera venida de Cristo como el siervo sufriente y después viene otra segunda venida como rey victorioso. En este tiempo en que estamos entre la primera y la segunda venida, estamos en un tiempo intermedio. Estamos en un tiempo en donde ha venido ya el reino de Dios porque se ha acercado, ya está actuando, el reino de Dios se ha acercado en la persona de Jesús, el rey, el soberano, al que le pertenece el señorío, ya está actuando en este mundo las potencias del siglo venidero a través de Jesús, a través de los discípulos de Jesús, su iglesia, a través del Espíritu Santo, a través de su palabra, pero está
él lucha con un reino en tinieblas que sigue todavía actuando. Pero ya el creyente está participando de las bendiciones del siglo venidero. Y en este mundo, en pugna y en lucha con el reino de las tinieblas, tiene que batallar. ¿De acuerdo? Es en ese sentido que podemos decir, entonces el reino de Dios se ha manifestado, pero queda pendiente de su manifestación gloriosa y plena cuando Jesús venga. Ahora el reino de Dios está actuando en el corazón de los creyentes, en el discípulo, y extendiéndose por la predicación del Evangelio y liberando a muchos para que pasen de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hasta que Cristo vuelva en gloria, seguirá este periodo transitorio de convivencia de lo viejo y de lo nuevo, de las tinieblas y la luz, de la noche y el día. Entonces acabará definitivamente el siglo malo y se consumará el reino de Dios. No habrá más noche, sino que habrá llegado el día del Señor. En este estado intermedio, por eso aquí se nos dice, vosotros sois hijos de la luz, tenemos que vivir de acuerdo a los valores y a la vida de aquella nueva era, porque ya la transformación, la regeneración obrada por el Espíritu Santo ya se ha producido y por lo tanto el creyente tiene que andar en la espera de la venida de Cristo como hijo de luz. Fijaros que aquí se están utilizando dos expresiones, hijos de la luz e hijos del día. Las dos expresiones no son equivalentes. Hijos de la luz es como hemos dicho, o sea, una persona regenerada por el Espíritu Santo y participando de la salvación en Cristo. Ese es hijo de la luz. Hijo del día aquí se refiere hijo del día del Señor. Es decir, es hijo del día porque estoy en este periodo transitorio en el que el reino de Dios va creciendo, hasta que llega la manifestación gloriosa. Ya soy hijo de la luz, pero seré hijo del día en que se manifieste el Señor y estaré participando con Él en su reino de gloria. ¿Veis? Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Las tinieblas representan las cosas que están relacionadas con el pecado y la incredulidad. Incluyen la ignorancia de la revelación divina, la inmoralidad en el comportamiento y la miseria general que es consecuencia de la alienación y la perdición. Estar en tinieblas significa estar fuera de la experiencia de la salvación de Cristo y, por tanto, entregado a la depravación moral que caracteriza el mundo. Por eso hay que decir, sois hijos de la luz y no somos de la noche. Esta última expresión, o estos dos últimos versículos, Pablo lo está asegurando con mucha rotundidad. Mas vosotros, hermanos, no estáis sin tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por eso, el creyente puede esperar con gozo el día del Señor, que incluye la venida del Señor. Venida del Señor y más acontecimientos. Para los incrédulos, el día del Señor será un día de destrucción repentina. Para los creyentes será un día de gozo. Un día porque estaremos participando de la plenitud. Ahora, estos versículos debieran de servir de reflexión a nosotros para nuestra vida. La pregunta es, ¿estoy andando como hijo de luz? ¿Soy realmente hijo de luz?
Porque, hermano, podemos estar acostumbrados a venir a la iglesia, a leer la Biblia, a orar. Y podemos estar aparentando que somos del Señor cuando a lo mejor no lo somos realmente. Y esto puede ocurrir. Y esto puede ocurrir. Y puede ser que el Evangelio lo hayamos reducido solo exclusivamente a una serie de doctrinas religiosas para tener nuestra conciencia callada, nuestra conciencia tranquila y bueno, yo, hombre, tengo fallos, no soy perfecto, estoy en proceso de ser un creyente maduro, estoy en proceso de ser mejor, pero bueno, el Señor entiende, sabe, conoce mi debilidad. Bueno, pues revísate. Cuando el Señor nos está dando esta advertencia, es porque nos está advirtiendo, ¿estás realmente preparado para cuando yo venga? ¿Podrás permanecer de pie delante de mí cuando yo venga? Porque si estás preparado, si eres parte del rebaño, no tienes ningún temor, será un día de gozo. Pero ¿y si no estás? O el Señor te tendrá que decir, no te conozco, aunque me has dicho Señor, Señor, muchas veces. Por ejemplo, os quiero recordar unas palabras duras, pero que son necesarias, porque estamos hablando de la salvación, no estamos hablando estamos hablando de lo más importante que hay para la vida del ser humano, lo más importante. Estamos hablando de que cuando venga el Señor estés participando de su reino, de eso estamos hablando, de que seas salvo. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces declararé, jamás os conocí, apartados de mí los que practican la iniquidad. El apóstol Pablo también nos habla en 2 de Corintios un aspecto importante que no solemos prestar atención. No solemos porque Pablo nos acaba de decir que nosotros somos hijos del día. Más adelante va a decir más cosas sobre dormir o estar velando. Pero, hermanos, podemos estar dormidos. Podemos estar en un sueño espiritual importante y no estar alerta, como la palabra del Señor nos advierte. Además, nos dice en este pasaje, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. El propio apóstol Pablo se lo dice a los corintios en su segunda carta. Poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. Es decir, las preguntas que tenemos que hacer es, ¿yo soy hijo de la luz? ¿Seré hijo del día en el momento que Dios se manifestará? ¿Dónde está puesta mi confianza? ¿En que un día levanté la mano? ¿En que un día hice una profesión de fe? ¿Dónde están las señales hoy actualmente donde se están mostrando que mi vida está realmente rendida a los pies de Jesús? ¿Realmente tengo interés en conocer su voluntad, en obedecerle? ¿Tengo interés en amarle y en seguirle? Tengo interés y pasión por saber más de Él. Tengo pasión por hablar de Él. ¿Dónde están estas cosas? Hermanos, todos nosotros cada día tenemos que venir, cada día. Un día vine a Jesús en arrepentimiento y fe. Pero yo cada día me presento del Señor, no porque no esté seguro de mi salvación, estoy seguro de mi salvación. Pero vengo en la actitud de arrepentimiento y fe porque sé que delante del Señor es la única actitud correcta, un corazón contrito y humillado. Es el momento de decir, Señor, mi vida está realmente, yo todos los días tengo que ver, Señor, ¿estoy rendido a ti? ¿O solamente he cogido del Evangelio las partes buenas que me ayudan a decir, ya tengo una fórmula, tengo una receta doctrinal o la que sea, pero en mi corazón
no está adherido a Jesús. Entonces, ¿dónde está puesta nuestra confianza? Tiene que estar descansando solo y exclusivamente en Jesús y en la cruz de Cristo. Solo en Jesús y en la cruz. No puede estar descansando en nada más. No puede estar descansando en mis prácticas religiosas. No puede estar descansando en las elucubraciones de mi conciencia. Y tengo que estar viendo y diciendo, bueno, Señor, y cada uno de nosotros. Y esto lo digo, hermanos, con exhortación. Es decir, para mí, ¿realmente estoy andando como hijo de luz? ¿Tengo las señales de una vida transformada? No perfecta. Una vida que se da cuenta de que tiene que rendirse cada día delante del Señor. Confesarlo como Señor y estar sometido a Él y buscar su dirección. Tengo hambre de leer la palabra de Dios. Tengo hambre de estar en comunión con los hermanos. Tengo hambre de adorar. Bueno, hermanos, que estas palabras sean de ayuda para despertarnos. Vamos a terminar. Bueno, no lo he querido decir antes. Estaba claro que no podía llegar hasta el versículo 11, al ritmo que estábamos yendo. O sea, ya lo dejamos aquí. Ya otro día, si Dios lo permite, pues seguiremos con este pasaje. Pero vamos a dejarlo aquí. Y yo creo que con lo que hemos visto hoy es suficiente. Vamos a orar. Señor, reconocemos delante de ti nuestra indignidad. Nosotros, Señor, sin embargo, gracias por tu obra de amor, tu gran misericordia obrando en nuestra vida. Nosotros estamos esperando tu venida. Nosotros con gozo esperamos el día del Señor, en el que tu reino, tú te manifiestes al mundo en gloria y nosotros compartamos tu gloria contigo. No, Señor, porque nosotros seamos buenos, ni justos, ni santos, sino, Señor, porque tú nos has redimido. Tú nos has lavado con tu sangre, Señor, y nos has hecho. Y solamente tú es el único que puede hacer enderezar nuestros pies para andar en tus caminos. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros. Señor, que nos hables al corazón, a lo más íntimo. Señor, ayúdanos que cada uno de nosotros tenga un verdadero rendición a ti. Que sea verdad, Señor, que podamos decir con el corazón, en lo más íntimo, tú eres mi Señor y mi Dios. Señor, toma posesión de nuestras vidas. Te quiero rogar también, Señor, por personas que están aquí en esta mañana y que aún no han podido pasar por este momento de rendición total a ti, de confianza a ti y participar de tu salvación y de la nueva vida que solamente hay en ti. Te ruego, Señor, que tengas misericordia. Te ruego, Señor, que abras la mente y el corazón. Bendecimos tu nombre. Confiamos en ti. Amén.